Benaía, una de las figuras más prominentes del ejército de David, tiene un linaje que se remonta a la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. La tribu de Leví se destacó entre las demás porque había sido elegida para realizar funciones religiosas específicas. Los levitas eran responsables de los servicios en el tabernáculo, que más tarde daría origen al templo de Jerusalén, y desempeñaban un papel central en la vida espiritual de la nación. Aunque muchas de las funciones levíticas eran de naturaleza sacerdotal y litúrgica, los levitas también tenían responsabilidades militares y de liderazgo dentro de la sociedad israelita. Es en este contexto que aparece Benaía, cuyo linaje levítico añade una capa interesante a su identidad como guerrero. Benaía era hijo de Joiada, un hombre descrito en la Biblia como un hombre valiente. Aunque Joiada era de la tribu de Leví, se le recuerda no solo por su conexión religiosa, sino también por su valentía y sus habilidades militares. Esto sugiere que la familia de Benaía estaba involucrada en actividades que iban más allá de las responsabilidades religiosas tradicionales de los levitas, posiblemente incluyendo entrenamiento militar y liderazgo. Como líder de su comunidad, Jehoiada jugó un papel fundamental tanto en la formación espiritual como en la preparación física de su hijo, preparándolo para las grandes responsabilidades que asumiría en el futuro. La mención de Joiada en la Biblia resalta la importancia de su figura y sugiere que tuvo una gran influencia en la carrera de Benaía. Benaía creció en Kabul, una ciudad situada en la región más al sur, cerca de la frontera con Edom. Este entorno fronterizo, a menudo marcado por tensiones y conflictos, contribuyó al desarrollo de las habilidades de Benaía como guerrero. Vivir en una zona propensa a incursiones enemigas requería que los lugareños estuvieran siempre preparados para la defensa, y es probable que Benaía aprendiera a luchar desde una edad temprana. La combinación de su linaje levítico, el riguroso entrenamiento proporcionado por su padre, Joiada, y la constante necesidad de defender su tierra natal, lo moldearon en un luchador formidable y un líder natural. El nombre Benaía tiene origen hebreo y es una combinación de dos palabras, Ben, que significa hijo de, y Yah, una abreviatura del nombre de Dios, que puede interpretarse como hijo de Dios, o aquel a quien Dios es misericordioso. Es importante señalar que muchos nombres en la Biblia tienen significados simbólicos y espirituales, y el nombre Benaía refleja la creencia en la importancia de la relación con Dios, siendo una expresión de fe y confianza en la divinidad. Benaía vivió durante un período de gran transformación y desafíos en el reino de Israel, bajo el liderazgo del rey David. David, el segundo rey de Israel, es una figura central en la historia bíblica, conocido tanto por su corazón devoto a Dios como por sus habilidades militares y políticas. Unificó las tribus de Israel, estableciendo un reino fuerte y centralizado con Jerusalén como su capital. Este contexto histórico estuvo marcado por constantes guerras, tanto para defender el reino de los invasores como para ampliar sus fronteras. Durante el reinado de David, Israel se enfrentó a varios enemigos poderosos, incluidos los filisteos, los amonitas, los moabitas, los edomitas y los arameos. Cada una de estas naciones representaba una amenaza importante para la seguridad y la estabilidad de Israel. David, un formidable líder militar, condujo a su ejército en campañas victoriosas. Las conquistas de David no solo aseguraron paz y prosperidad para Israel, sino que también cumplieron las promesas de Dios a Abraham respecto a la posesión de la tierra. Mediante intensas batallas y brillantes estrategias, David logró someter a muchos de sus enemigos, expandiendo el territorio de Israel y consolidando su posición como uno de los reyes más poderosos de su tiempo. El ejército de David era una fuerza impresionante, formada por soldados valientes y experimentados. Dentro de este ejército había un grupo de élite conocido como los hombres valientes de David, o Giborim, formado por guerreros excepcionales, cada uno con hazañas notables en la batalla. Hijo de Joiada, Benaía se destacó entre estos hombres valientes. Su nombre se menciona a menudo junto a gigantes como Joab, el comandante del ejército de David, y Abisai, otro de los principales líderes militares. Las hazañas de Benaía fueron legendarias
y rápidamente se ganó la reputación de ser uno de los guerreros más intrépidos y leales de David. La organización del ejército de David era meticulosa y eficiente. El rey dividió sus tropas en varias unidades, cada una bajo el mando de líderes experimentados. Los hombres valientes de David formaban la guardia personal del rey, integrada por los guerreros más leales y hábiles, encargados de protegerlo y llevar a cabo misiones de gran importancia y riesgo. La presencia de Benaía en este grupo refleja su relevancia y el respeto que se ha ganado con sus acciones. Destacó no solo por su valentía, sino también por su habilidad estratégica, su inquebrantable lealtad al rey y su profunda fe en Dios. Benaía sirvió a David en un momento crucial para Israel, cuando el reino se estaba consolidando como potencia regional. Las batallas y conquistas bajo su liderazgo exigieron coraje y fuerza física para asegurar la supervivencia. La primera gran hazaña de Benaía tuvo lugar durante un período de intensa hostilidad entre Israel y Moab, una nación vecina a menudo en conflicto con el pueblo de Dios. Moab era conocido por su fuerza militar y sus feroces guerreros, lo que representaba una amenaza constante para la seguridad y la estabilidad de Israel. En medio de esta tensión, Benaía enfrentó un desafío formidable: derrotar a dos de los más poderosos guerreros moabitas, hombres considerados héroes por derecho propio, conocidos por su valentía y habilidades excepcionales en la batalla, inspirando temor incluso entre los luchadores más valientes. El enfrentamiento entre Benaía y los dos guerreros moabitas se produjo en un escenario de batalla donde la ventaja numérica y estratégica estaba del lado de los enemigos. Sin embargo, Benaía, impulsado por su sentido del deber y la confianza en Dios, no se dejó intimidar por la aparente desventaja. Armado con su fe y experiencia en combate, se enfrentó a ambos oponentes simultáneamente, demostrando una impresionante combinación de fuerza, agilidad e inteligencia táctica. La batalla fue intensa y brutal, y cada movimiento requirió precisión y determinación. Benaía utilizó sus habilidades de combate con maestría, desviando ataques coordinados y respondiendo con golpes decisivos que derribaron a los guerreros moabitas uno por uno. Su victoria no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que también se convirtió en un poderoso símbolo de la protección divina y de la superioridad militar de Israel sobre sus enemigos. Este acto heroico elevó el estatus de Benaía entre sus compatriotas, marcándolo como un guerrero de gran calibre. Benaía se distinguió por ser un defensor dedicado y excepcional de su pueblo. Uno de los episodios más notables que demuestran su valentía fue cuando se enfrentó y mató a un león dentro de una guarida, en un día nevado. Este incidente es especialmente impresionante debido a las condiciones adversas que lo rodearon. El duro clima y la nieve que cubría el terreno hacían que el movimiento fuera peligroso e impredecible, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de resbalones y caídas. Enfrentar a un león sería una tarea ardua en circunstancias ideales, pero hacerlo en un entorno tan hostil requirió un coraje y una determinación extraordinarios. La decisión de Benaía de descender al foso para enfrentarse al león refleja un fuerte sentido del deber y la posible necesidad de proteger a su comunidad de una amenaza inmediata. El león, una criatura poderosa y feroz, representaba un peligro mortal, especialmente dentro del espacio reducido de la guarida, donde no había forma de escapar o maniobrar. Benaía, sin embargo, descendió al lugar, sabiendo que se enfrentaría a la bestia en su propio territorio, donde el león tendría una ventaja natural. La batalla fue feroz y desesperada, con el rugido del león mezclándose con las pisadas en la nieve, mientras Benaía luchaba con todas sus fuerzas, usando cada pizca de habilidad y experiencia que poseía. Entre garras afiladas y dientes mortales, permaneció tranquilo, buscando huecos para atacar y defenderse. Finalmente, mediante la fuerza bruta, la estrategia y posiblemente la intervención divina, Benaía logró someter y matar al león. Esta hazaña no solo eliminó una amenaza mortal, sino que también sirvió como testimonio del coraje y la fe de Benaía, consolidando aún más su reputación como héroe entre su pueblo. Otra hazaña notable de Benaía fue su victoria sobre un guerrero egipcio de estatura colosal, armado con una lanza imponente. Egipto,
conocido por su rica cultura y poder militar, produjo guerreros altamente entrenados, que eran temidos en todo el mundo antiguo. Más comunes para lograr. El oponente de Benaía, en este combate, fue descrito como un hombre de gran estatura, posiblemente un gigante, cuya lanza fue comparada con el rayo de un tejedor, lo que indica su considerable tamaño y peso. Enfrentar a un adversario tan formidable, armado con un arma poderosa, resaltó la audacia de Benaía y su confianza en sus habilidades y en la protección divina. Mientras que el egipcio confiaba en su fuerza física y en la superioridad de su lanza, Benaía confiaba en su destreza, velocidad e inteligencia estratégica. Se acercó al gigante con cautela, usando su bastón no solo como arma, sino también como un medio para desviar y bloquear los poderosos ataques de lanza del enemigo. En un momento decisivo, Benaía realizó una hazaña impresionante. Desarmó al egipcio y tomó posesión de la lanza de su oponente. Con esta arma ahora en sus manos, cambió la situación por completo, usando la lanza contra su dueño original y derrotándolo decisivamente. Estas tres hazañas heroicas de Benaía no solo consolidaron su reputación como uno de los guerreros más valientes y hábiles de Israel, sino que también sirvieron como inspiraciones duraderas para las generaciones futuras. Sus hazañas en combate llamaron rápidamente la atención de David, quien lo vio como un aliado valioso y confiable. El reconocimiento por parte de David del valor de Benaía culminó con su ascenso al puesto de comandante de la Guardia Real, un puesto de enorme prestigio y responsabilidad. La guardia personal del rey era la unidad de élite dentro del ejército, encargada de proteger al rey en todo momento, tanto en tiempos de paz como en períodos de conflicto. En tiempos de guerra, ser nombrado comandante de la Guardia Real fue una clara demostración de que Benaía se había ganado la completa confianza de David. Esta posición no solo reconocía sus habilidades militares, sino también su lealtad e integridad. La Guardia Real, formada por los mejores soldados de Israel, necesitaba un líder que, además de luchar a su lado, supiera guiarlos con sabiduría y valentía. Benaía demostró ser un líder así. La lealtad de Benaía a David fue inquebrantable durante toda su carrera. En una época en que las intrigas y las conspiraciones eran comunes en las cortes reales, Benaía se mantuvo fiel a David, incluso en las situaciones más difíciles. Su lealtad no solo fue recompensada con ascensos y puestos prestigiosos, sino también con la confianza personal del rey. Para Benaía, la lealtad no se limitaba al deber militar. Reflejaba un profundo respeto y admiración por David, a quien veía como el líder elegido por Dios para gobernar Israel. Benaía también estuvo presente en momentos decisivos que marcaron el futuro de Israel. Durante los últimos días del reinado de David, la cuestión de la sucesión al trono se convirtió en un asunto urgente y delicado. Adonías, el cuarto hijo de David, al observar la fragilidad de su padre y la falta de una proclamación oficial sobre su sucesor, decidió actuar por su cuenta en un intento de establecerse como rey. Su decisión no fue impulsiva sino calculada, inspirada en el ejemplo de su hermano Absalón, quien anteriormente había intentado sin éxito usurpar el trono. Adonías sabía que el apoyo de figuras influyentes sería crucial para legitimar su ascenso. Entonces comenzó a reunir a su alrededor hombres poderosos e influyentes, como Joab, el comandante del ejército de David, y Abiatar, el sacerdote. Aunque Joab era leal a David y había servido mucho en batalla, su decisión de apoyar a Adonías puede haber estado motivada por una combinación de ambición personal e insatisfacción con la dirección de la corte. Abiatar, por su parte, también tenía una larga historia de servicio a David, pero, al igual que Joab, decidió aliarse con Adonías, posiblemente creyendo que tendría una posición destacada en el nuevo gobierno. Con este poderoso apoyo, Adonías se sintió lo suficientemente seguro para dar el siguiente paso en su conspiración: organizar una elaborada ceremonia para proclamarse rey. Eligió cuidadosamente el lugar y los invitados para el evento, celebrándolo en En Rogel, un manantial de agua ubicado cerca de Jerusalén. Este lugar era significativo y accesible, pero al mismo tiempo suficientemente distante del palacio para evitar la interferencia inmediata de David o sus partidarios. Adonías invitó a todos sus hermanos,
excepto a Salomón, y a todos los oficiales del ejército de Judá, excepto los leales a David y a Salomón. También excluyó a los aliados más cercanos de David, como el profeta Natán, Benaía y el selecto grupo de guerreros que formaban la guardia real. Durante la celebración, Adonías sacrificó ovejas, bueyes y terneros cebados, una demostración de poder y prosperidad que también tuvo un profundo significado religioso y político. La fiesta fue un gran evento, diseñado para conseguir apoyo y sellar su derecho al trono. Las ofrendas sacrificiales y la comida que le seguía eran parte del rito de autoproclamación, sugiriendo que los dioses, y en particular el Dios de Israel, estaban del lado de Adonías. La presencia de Joab y Abiatar en la ceremonia reforzó la legitimidad del evento, transmitiendo el mensaje de que tanto los militares como el clero apoyaban el nuevo orden que Adonías buscaba establecer. Sin embargo, esta gran celebración y el intento de Adonías de consolidar su control sobre el trono no pasaron desapercibidos. Natán, el profeta y consejero cercano de David, se dio cuenta inmediatamente de la gravedad de la situación. Él entendió que si Adonías tomaba el trono, la promesa de Dios a David de que Salomón lo sucedería se vería frustrada. Natán sabía que una usurpación exitosa por parte de Adonías podría sumir a Israel en una guerra civil, o al menos en una inestabilidad prolongada. Reconociendo la urgencia del momento, Natán actuó rápidamente. Fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y juntos planearon una estrategia para alertar a David sobre la conspiración. Natán sugirió que Betsabé fuera a ver a David y le recordara la promesa de que Salomón sería su sucesor. Ella entonces debería preguntarle directamente a David si había cambiado de opinión o si Adonías estaba actuando sin su consentimiento. El mensaje de Betsabé no solo pretendía despertar a David ante la gravedad de la situación, sino también apelar a su sentido del deber y a la promesa divina relativa a Salomón. Después de la entrada de Betsabé, Natán se uniría a ella para confirmar el relato y enfatizar aún más la urgencia del momento. El enfoque coordinado de Natán y Bathsheba funcionó según lo planeado. Cuando Betsabé se presentó ante David, le expresó su preocupación por el futuro de Salomón y del reino, enfatizando que si Adonías se convertía en rey, ella y su hijo estarían en gran peligro. Entonces entró Natán y reforzó las palabras de Betsabé, informando a David acerca de la ceremonia de autoproclamación de Adonías en Enrogel. Advirtió a David que si no actuaba rápidamente, Adonías podría apoderarse del trono, frustrando el reinado de Salomón. La reacción de David fue inmediata. En una ceremonia urgente y simbólica, ordenó ungir y proclamar rey a Salomón, teniendo Benaía un papel importante en este proceso. Benaía, junto con el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, se aseguró de que Salomón fuera ungido en Gabaón, una acción que consolidó el derecho de Salomón al trono y puso fin a la conspiración de Adonías, al menos temporalmente. Esta rápida y decisiva decisión de David, influenciada por la acción diligente de Natán y Betsabé, puso en marcha los acontecimientos que frustrarían la conspiración de Adonías y asegurarían el trono para Salomón. Después de la unción, el pueblo estalló en alegría. El sonido de las trompetas llenó el aire, y la ciudad de Jerusalén exclamó: «¡Viva el rey Salomón!». La ciudad se llenó de celebración espontánea, con el pueblo reconociendo y aceptando a Salomón como su nuevo soberano. El alboroto y la alegría del pueblo eran una clara demostración de que la nación estaba con Salomón, y que cualquier intento de Adonías de reclamar el trono estaba condenado al fracaso. Esta muestra pública de apoyo fue crucial para el éxito de Salomón, ya que consolidó su poder y desarmó la conspiración de Adonías. Mientras tanto, Adonías y sus seguidores estaban en medio de su propia celebración, sin darse cuenta de que la marea se había vuelto en su contra. Cuando el sonido de las trompetas y el grito de júbilo del pueblo de Jerusalén llegaron hasta ellos, la fiesta de Adonías se detuvo abruptamente. En 1 Reyes 1:41-49 vemos la reacción de Adonías y sus invitados. Joab, siempre alerta y experimentado en batallas y conspiraciones,
Fue el primero en darse cuenta de que algo andaba mal. Cuestionó el ruido y pronto quedó claro que venían noticias devastadoras. Entonces llegó al banquete Jonatán, hijo de Abiatar, trayendo la noticia que nadie quería oír. Salomón había sido ungido rey por orden de David. Al oír esto, el miedo y el pánico se apoderaron de Adonías y sus partidarios, quienes pronto se dieron cuenta de que su conspiración había fracasado y que ahora estaban en grave peligro. Los invitados que anteriormente habían apoyado a Adonías se dispersaron rápidamente, cada uno tratando de salvar su propia vida. La euforia del banquete se convirtió en terror y desesperación cuando Adonías, que acababa de verse como el nuevo rey de Israel, ahora enfrentaba la realidad de su inminente caída. Temiendo por su vida, Adonías corrió al altar del Señor y se aferró a los cuernos del altar para protegerse, un gesto desesperado que reflejaba su conciencia de culpa y el reconocimiento de su derrota. Esperaba que el lugar santo le concediera refugio y que, al enterarse de su acto, Salomón le mostrara misericordia. Mientras Adonías permaneció en el altar, su situación era delicada, pues sabía que su supervivencia dependía de la clemencia de Salomón. El acto de buscar refugio en el altar era por tanto una súplica al nuevo rey para que mostrara misericordia en lugar de venganza. En 1 Reyes 1:50-51, Adonías envió un mensaje a Salomón pidiéndole que le perdonara la vida. Reconoció que había perdido y que ahora dependía completamente de la compasión de Salomón. Esta súplica de misericordia evidenció que Adonías era consciente de su vulnerabilidad y esperaba que el pacto familiar y el lugar sagrado de refugio pudieran proteger su vida. Salomón, que acababa de ascender al trono, se enfrentaba a una decisión crucial. Podría haber optado por eliminar a Adonías inmediatamente, asegurando así que no habría amenazas futuras a su reinado. Sin embargo, Salomón decidió mostrar indulgencia, una decisión que reflejaba tanto su sabiduría como su comprensión de la política real. Salomón aceptó perdonarle la vida a Adonías, pero bajo estrictas condiciones. Le advirtió a Adonías que le perdonaría la vida si se comportaba como un hombre justo y no intentaba usurpar el trono otra vez. En 1 Reyes 1:52-53, Salomón estableció las reglas claramente. Si Adonías demostraba lealtad y no conspiraba más, viviría. De lo contrario, le quitarían la vida. Salomón estaba dispuesto a conceder el perdón, pero dejó claro que no toleraría ninguna amenaza a su reinado. Adonías aceptó la oferta de clemencia y fue llevado ante Salomón, donde se postró en sumisión. Salomón, en una muestra de magnanimidad, permitió que Adonías regresara a su casa, pero la tensión subyacente permaneció. La decisión de Salomón fue al mismo tiempo una demostración de poder y una prueba para Adonías, pues Salomón esperaba que su medio hermano aceptara su posición subordinada y no intentara nuevamente desafiar el orden establecido. Sin embargo, la historia no terminaría ahí. Algún tiempo después, Adonías hizo un último intento por afirmar su poder, formulando una petición que a primera vista podría parecer inofensiva, pero que tenía profundas implicaciones políticas. Aunque el texto bíblico indica que David nunca tuvo relaciones con Abisag, una de las concubinas del rey, casarse con una concubina del monarca, en la cultura de la época, podría interpretarse como una reclamación al trono. Adonías sabía que al casarse con Abisag se estaría posicionando como un pretendiente al trono, desafiando implícitamente la autoridad de Salomón. Betsabé, tal vez sin comprender plenamente las implicaciones políticas de esta petición, llevó la petición de Adonías a Salomón. Sin embargo, Salomón, que había sido entrenado en la sabiduría y perspicacia de David, comprendió inmediatamente el significado oculto detrás de la petición. Salomón reaccionó con firmeza, al darse cuenta de que Adonías, al querer casarse con Abisag, estaba tratando de consolidar una posición que podría resultar en un nuevo intento de usurpación. Para Salomón, este acto confirmó que Adonías todavía representaba una amenaza para su reinado y la estabilidad del reino. Ante esta nueva amenaza, Salomón tomó la decisión de acabar con la vida de Adonías.
No podía permitir que su medio hermano siguiera desafiando su autoridad y arriesgando la paz del reino. Con una clara demostración de autoridad, Salomón ordenó la ejecución de Adonías. Benaía, comandante de la Guardia Real y uno de los hombres de confianza de Salomón, recibió la tarea de ejecutar esta orden sin dudarlo. Ejecutó a Adonías, neutralizando la amenaza al trono de Salomón. Aunque violento, este acto fue necesario para preservar la estabilidad del reino y demostró la voluntad de Benaía de proteger el legítimo reinado de Salomón. Además de la ejecución de Adonías, a Benaía también se le confiaron otras misiones cruciales para Salomón, incluida la ejecución de Joab, quien había traicionado a David al apoyar a Adonías. Joab, que había sido uno de los principales comandantes del ejército de David, se refugió en el altar del tabernáculo, con la esperanza de que la santidad del lugar lo protegería. Sin embargo, Salomón ordenó que lo derribaran y lo ejecutaran, poniendo fin a la vida de un hombre que había sido tanto un aliado como una amenaza potencial. Una vez más, Benaía fue llamado para ejecutar esta orden. Al ejecutar a Joab, Benaía no solo eliminó una figura problemática, sino que también consolidó aún más su posición como hombre de confianza de Salomón. Estas acciones de Benaía en nombre de Salomón reflejan su lealtad y su papel esencial en la consolidación del reinado de Salomón. No solo cumplía las órdenes del rey, sino que también actuaba como guardián del reino, protegiéndolo de amenazas internas y externas. Después de la transición del reinado, Benaía fue nombrado comandante supremo del ejército de Israel, lo que marcó el pináculo de su carrera militar. Sucedió a Joab, uno de los comandantes más notables y controvertidos de David, que había desempeñado un papel crucial en las victorias militares de Israel, pero cuyas lealtades ambiguas comprometían su posición. Bajo el liderazgo de Benaía, el ejército israelita experimentó una consolidación de fuerzas y una reafirmación del poder de Israel en la región. Benaía trajo una nueva visión al mando militar, centrada en la lealtad, la disciplina y la eficiencia. Su presencia al frente del ejército fue fundamental para estabilizar el reino durante la transición entre los reinados de David y Salomón, garantizando que el ejército siguiera siendo una fuerza unificada y eficaz. El legado de Benaía es una herencia rica y profunda que resuena a lo largo de las páginas de la historia. La vida de Benaía es un ejemplo notable de valentía, lealtad y fe inquebrantable. A lo largo de su carrera, se distinguió no solo como un formidable guerrero, sino también como un líder de carácter impecable y un dedicado siervo de Dios. Su historia es un testimonio de la importancia de mantener la integridad y el coraje frente a la adversidad, y ofrece lecciones valiosas para los creyentes de todas las edades. Como guerrero, Benaía realizó hazañas que lo colocaron entre los guerreros más famosos de David. Derrotó a 2 poderosos guerreros moabitas, se enfrentó a un león en un foso en un día nevado, y venció a un gigante egipcio armado solo con un bastón. Estos actos de valentía no solo evidencian su fuerza física y habilidad, sino también su determinación y su confianza inquebrantable en Dios. Enfrentó desafíos que habrían hecho dudar a muchos, pero siguió adelante, sabiendo que su misión era parte de un plan divino mayor para proteger y fortalecer a Israel. Como líder, Benaía ascendió en las filas del ejército de David hasta convertirse en comandante de la Guardia Real y finalmente comandante supremo del ejército de Israel. Su ascenso no fue solo un reconocimiento a sus habilidades de combate, sino también un reflejo de su lealtad incuestionable y su carácter recto. David y Salomón confiaron plenamente en él, incluso en los momentos más difíciles, y su liderazgo trajo estabilidad y seguridad al reino. Su capacidad para tomar decisiones justas y efectivas consolidó su reputación como uno de los mayores líderes militares de Israel. Como fiel siervo de Dios, Benaía demostró que la verdadera fortaleza proviene de la fe. Sirvió a David y a Salomón con la convicción de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Su fe guió sus acciones en cada momento de su vida, y nunca se desvió de su deber, incluso cuando esto implicaba tomar decisiones difíciles, como ejecutar a Adonías y Joab para proteger el legítimo reinado de Salomón. Su lealtad no se limitaba a los reyes terrenales, sino también al Rey del cielo,
y esta devoción espiritual impregnaba todas sus acciones. Las lecciones que la vida de Benaía ofrece a los creyentes son profundas y atemporales. En un mundo donde el coraje, la fe y la lealtad a menudo se ponen a prueba, Benaía sirve como ejemplo de lo que significa mantenerse firme en sus convicciones. Nos enseña que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar correctamente, incluso ante un gran peligro. Su fe inquebrantable en Dios nos recuerda que, sin importar los desafíos que enfrentemos, podemos confiar en que estamos en las manos de Dios. Además, la lealtad de Benaía tanto a sus líderes como a Dios nos desafía a ser fieles en todas las áreas de nuestra vida, manteniendo nuestra integridad y compromiso, incluso cuando es difícil. En el panorama más amplio de la narración bíblica, Benaía desempeña un papel crucial en el establecimiento y la consolidación del reino de Israel. Él fue una de las piedras angulares sobre las cuales David y Salomón construyeron un reino que llegaría a ser central en la historia del pueblo de Dios. Sin líderes como Benaía, dispuestos a luchar por y proteger lo que es justo y verdadero, la historia de Israel podría haber sido muy diferente. Su presencia en las Escrituras es un recordatorio de que Dios usa a personas comunes para lograr cosas extraordinarias y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el gran plan de Dios. El legado de Benaía es mucho más que sus conquistas militares. Es un legado de fe, coraje y lealtad que continúa inspirando. Su vida nos recuerda que sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, somos capaces de enfrentar cualquier desafío y dejar un impacto duradero que resonará a través de las generaciones. Si este video le resultó informativo e inspirador, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos futuros. Por favor, comparte tus ideas en los comentarios a continuación. Me encantaría saber de ti. Gracias por ver. Abrazos y que Dios los bendiga.